Por la más que generosa presentación y gracias a los dos, a Miguel Ángel y a María de nuevo, por la invitación que considero un honor para un... Me quedo sola. Me quedo sola. Bueno, me vengo al centro. Pues para una historiadora general o generalista, como nos llamamos, historiadores de todo, el público de Historia del Arte es siempre un público muy especial, muy de agradecer, no tanto público agradecido necesariamente, a ver si no les aburro mucho, sino agradecido para mí. Bueno, en función de la crisis actual o debido a la crisis en la que estamos viviendo ya desde hace 5 años y cada vez más sensiblemente, con más problemas generalizados, hemos vuelto a identificar, tenemos tendencia a volver a identificar el término crisis, en primer lugar con las crisis económicas, y de ellas se derivarían entonces todas las demás. Ponemos el peso en la crisis económica y cómo no, si lo económico tiene en nuestras vidas tanta trascendencia, y después anclamos en ellas la percepción del resto de las crisis. Bueno, podría entonces haber presentado esta charla o haber organizado esta charla que he prendido con alfileres, se lo confieso a ustedes, porque como decía María, tengo muchas clases, muchas más de las que voy a poder soportar. Podía haberla aprendido en torno a la historia de España y quizá hubiera quedado una cosa más organizada, más armónica. Entonces, en el plano de la historia reciente podría haberles contado, podría estar arrancando ahora de las dos grandes depresiones similares a esta que estamos viviendo. En principio, ya veremos en qué queda, de la historia de España desde finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Me refiero a lo que se llamaron grandes depresiones también, para el caso español 1881-1896, con ciertas prolongaciones después de la pérdida de Cuba, aunque ahí vino una recuperación fantástica para el país, y la siguiente crisis, la de 1929-1939, de consecuencias trágicas. Bueno, hubiera podido hacer eso. Sin embargo, no lo voy a hacer. Voy a hacer una cosa más general, con la cual, pues ojalá quedemos medianamente contentos ustedes y yo. Bueno, el término crisis tiene un significado muy hermoso y muy dramático a la vez desde sus orígenes en griego. Es una palabra que viene del verbo antiguo griego, del griego antiguo krinein, separar, decidir, romper. Separamos, decidimos, rompemos, de la misma raíz que crítica, es un verbo de la misma raíz que el término crítica y el término criterio. Bueno, lo que designaría entonces una crisis con aplicaciones médicas eminentes, son los médicos, es Hipócrates y la escuela hipocrática la que habla así de crisis. Lo que decidiría una crisis, lo que designaría en principio, sería un periodo breve de cambio decisivo en la vida de un enfermo. En un momento en el que se separaría la situación en la que está instalado el enfermo y iría hacia adelante o hacia atrás. La crisis es el momento en el que se toma la decisión, hace crisis la enfermedad, el enfermo mejora o el enfermo empeora decisivamente. Bueno, la crisis así se entiende también en historia. Desde muy al principio el término crisis en historia o historiografía, que es la escritura de la historia, la crisis sería ese punto de inflexión, ese punto de giro que determinaría la supervivencia de un personaje, de cualquier personaje histórico, de una institución, de un periodo, de una situación concreta. Es decir, se entendería en ese hace crisis tal situación en una institución dada, de tipo cultural, de tipo económico, sobrevive o no. Bueno, la ambigüedad, sin embargo, viene introducida, ustedes se darán cuenta enseguida, por qué es breve en el tiempo histórico, a qué consideramos breve, cuál es la duración, qué entendemos por breve en las medidas usuales de tiempo histórico. Eso da lugar lo digo ya muy rápidamente, a que entendiendo breve de manera muy diferente, llamemos crisis a casi todo, en historia general. Al contrario que lo que ocurre en historia del arte, el sentido principal del término crisis en historia general es un término triste, penoso. Se relaciona con decadencia, se relaciona con declive. No contamos normalmente con que pueda salir
Bueno, las crisis económicas, lo he dicho antes, la que siguió a la pérdida de Cuba sí, pero en principio crisis, declive, decadencia están en el mismo marco de interpretación y de aplicación de esta terminología. Y en parte esto tiene que ver, a mi modo de ver, con la ambigüedad o la elasticidad tan grande de la medida del tiempo. ¿Qué sería breve? ¿Cuánto podemos soportar una crisis o cuánto se puede entender que una crisis resiste hasta producir algo bueno después? Bueno, en principio, como tantos periodos a lo largo de la historia y en tantas situaciones han sido y siguen siendo periodos de inestabilidad, de dificultades y de cambios, ojalá que cambios felices sean los que sigan a esta crisis en la que estamos, se entiende por crisis periodos muy amplios, es lo que quiero decir, situaciones muy amplias y muy variadas. La cascada de perturbaciones, de quiebras que preceden a la resolución de una crisis forman parte de casi todo lo que los historiadores estudiamos. Casi siempre estamos pendientes de todos esas mecánicas y esa cadena previa que sucede a los cambios, que acaba en cambios, y cómo se suceden periodos, ya digo, de no prosperidad o de perturbación. Esto suele abordarse en historiografía en general con pesimismo, como les decía. Es una característica muy general de la historiografía, al menos desde el siglo XIX, si no antes. Antes también se puede encontrar, a mi modo de ver. Bueno, y es que los historiadores miramos al futuro llevando muchos elementos de pasado, pero siempre anclados en el presente. Y la atención que le dedicamos a unas circunstancias o a otras, a unos asuntos o a otros, tienen mucho que ver con la situación en la que estamos viviendo. Casi siempre el interesarse por esos cambios que les decía de manera más o menos ambigua tiene que ver con cambios que se están percibiendo o alteraciones no siempre positivas que se están percibiendo en la vida presente y en la sociedad. Bueno, dejando esto un poquito al lado, por lo demás hay que recordar o hay que decirles o, en fin, hacerles pensar en que el término crisis es un concepto también muy utilizado en las ciencias sociales en general, en la antropología, en la sociología, en la psicología social, prácticamente en todas las disciplinas. A pesar de que también esa ambigüedad que tiene en historia general la comparten a veces. Me centro. Hablamos de crisis económicas, tanto de crisis ideológicas, tanto como de crisis ideológicas, crisis de oferta y de demanda, crisis alimentaria, crisis energética, crisis climática o medioambiental, crisis migratoria, crisis demográfica, crisis de subsistencia. Llegamos a hablar de crisis humanitaria con un término que es bastante deficiente en lo que significa, a mi modo de ver, pero también en politología y en historia de las relaciones internacionales, historia de la política exterior, hablamos de crisis con un tiempo más breve. Recuerden esto que les decía, no medimos o no somos muy precisos en ver qué es breve o qué no es breve. Crisis más breves de tiempo, que son las crisis político-diplomáticas, las crisis de gobierno. En un plano más particular podríamos plantearnos también cuál es la duración, cuáles son los términos de duración en otro tipo de crisis, como son las crisis de identidad o crisis existenciales. Bueno, en todas las disciplinas entonces estamos trampeando de alguna manera con este término que tanto juego da. En cuanto a este último aspecto que he tocado, las crisis de identidad o crisis existenciales, que hoy se trabajan mucho en la historiografía más reciente, incluso en la historiografía general, porque se ha puesto de moda, y moda no lo digo como frivolidad o como una etiqueta que pueda ser prescindible, sino como una corriente que está ganando peso. Me explico, la historia de las emociones. En historia de las emociones, la crisis existencial o los cambios ligados, o cambios de crisis ligados a la identidad, están teniendo un papel importante. Bueno, todo esto tiene que ver también con algunas de las transformaciones de la historiografía, a las que me voy a referir muy pronto ya, que hacen que hoy escribir historia sea una tarea múltiple,
con bases epistemológicas, perdón por la expresión, es decir, de naturaleza de la disciplina plurales. En parte todo esto tiene que ver naturalmente también con el abordaje de las crisis, con toda esta cuestión de los puntos de anclaje en los cuales las propias disciplinas han ido aceptando, tomando o prestando a otras parte de su terminología y parte de su conceptualización. Bueno, la cosa está complicada, diciéndolo de una manera más clara. Los historiadores utilizamos la palabra crisis, entonces resumiendo lo anterior, tanto para describir, los historiadores ya no me refiero en este momento a los muy modernos, digamos, o a los muy sensibles a los cambios últimos, sino a los historiadores en general, en todo nuestro trabajo y en la producción que hacemos, utilizamos la palabra crisis, como bien decía María antes, para describir procesos revolucionarios, pero también para describir tensiones más o menos graves en todo tipo de juego interrelacional, en las relaciones internacionales o en las relaciones de tipo más particular, biográfico, interactivo, intersubjetivo, podríamos decir. Utilizamos el término para todo, prácticamente. La gradación es muy difícil de jerarquizar, la gradación de los usos más o menos legítimos y todo tipo, resumiendo, de dificultades que se anclen en el ámbito económico, social y cultural, no menos significativamente, le llamamos crisis. Tenemos una tendencia fácil. Como les decía antes, a diferencia de los historiadores del arte, nos ponemos pesimistas cuando utilizamos el término y lo utilizamos mucho, además. Bueno, yendo a líneas concretas de autores o, digamos, puntos que hay que tocar obligatoriamente o que habría que tocar en una conferencia de otro tipo más centrada en estos puntos que ahora abordo, tendría que repasar que la historiografía del siglo XIX, los grandes autores del siglo XIX, como Ranke, como Burckhardt, como Thiers, como Michelet, como Taine, por ejemplo, todos ellos utilizan muchísimo el término crisis. Lo utilizan ligado a las grandes revoluciones liberales, al ciclo liberal burgués, en principio, y esa tendencia sigue hoy vigente. Anclamos la historia, nuestras explicaciones, le llamemos crisis o no a aquello, las revoluciones son las que periodizan, nos organizan, tanto en la enseñanza universitaria como en la enseñanza media jugamos así, con esa tendencia o esa periodificación o esa organización del conocimiento y del continuum del proceso histórico que en el siglo XIX en la historiografía crítica y la historiografía científica, que es el momento en que se organiza, se fijó, que hay que ser crítico. Bueno, el asunto es que el marxismo, el materialismo histórico, reforzó muchísimo esta tendencia. En un país como el nuestro, en que sobre todo en contemporánea ha sido tan importante el peso del materialismo histórico marxismo, se nota mucho más. La organización de los periodos, de los asuntos, de los problemas, tiene mucho que ver con ese refuerzo que los marxistas han introducido, siguiendo la estela de los historiadores del siglo XIX, pero para llevarla al marco de sus explicaciones fundamentales. La crisis en el marxismo es el final de todo modo de producción burguesa. Hecha crisis está el marco de las relaciones sociales de producción, se produciría un salto y de esa crisis nacería una etapa superior. Recuérdenlo esto. Bueno, cada etapa histórica entonces entraba en crisis, esta daría lugar a otra época, a otra etapa distinta y más avanzada, hasta que se llegaría al final a la sociedad ideal, a la sociedad utópica, a lo que no sucedió. En el siglo XX, esto es el XIX más o menos, el pensamiento marxista lo he añadido yo en este momento para reforzar la tendencia del siglo XIX, porque el marxismo no tiene trascendencia en la historiografía hasta el siglo XX y en muchos casos hasta bien avanzado el siglo XX, hasta por lo menos los años 40, la segunda posguerra, desde los años segunda mitad de los 40 o 50.
En el siglo XX, en otros casos no, en otros casos en los años 30 ya tiene importancia, pero en fin, para esto que nos ocupa creo que no. En el siglo XX el término crisis termina por generalizarse y vulgarizarse en historiografía, invade todos los modos de hacer historia, incluso la historia social, que es la que compite con la historia política del siglo XIX y acaba llevándose el gato al agua, digamos, o haciéndose hegemónica, haciéndose la más importante, en buena medida por responsabilidad o por influencia de la escuela francesa de los Annales, la gran escuela de historia social, pero luego también por el neomarxismo inglés y por otra serie de corrientes no menos importantes. Bien, en Historia de España, entonces, con este marco general, hablamos de crisis del siglo III, si empezamos desde la historia antigua, a veces tocamos algún otro punto después, pasamos por la crisis del siglo XIV, vamos a la del siglo XVII, la negamos en su momento, aprovecho ya haciendo un paréntesis para decirles que ese pesimismo de los historiadores cuando hablamos de crisis, sin embargo, se ha convertido en optimismo analítico y en optimismo interpretativo cuando hemos tenido épocas mejores. Me explico, en los años de bonanza económica y de, digamos, más que bonanza, sino convicción de que éramos un país rico, culto y yendo por las vías de la modernización, me estoy refiriendo a finales de los 90 y hasta mediada la década pasada, se negó la crisis del 17, se negó que hubiera habido crisis por los historiadores, se negó también la crisis de los años 90 del siglo XIX cambian totalmente las percepciones, por eso que les decía, eso no quiere decir que lo nieguen o neguemos todos los historiadores, pero las tendencias nuevas van en la dirección de ser optimistas y negar ese hundimiento o esa adhesión o ascripción al concepto de decadencia que crisis tiene también. Bueno, la crisis del 17 entonces la creamos o no, en este momento se vuelve a hablar de crisis del 17, en los ascensores de mi facultad lo oigo, entre mis compañeros de Moderna y los alumnos, esto no es más que un dato algo así muy de andar por casa, o puede ser una impresión muy subjetiva, pero la crisis del 17 vuelve a ser crisis y no ya la no crisis de hace unos años. Bueno, triste situación. Lamentamos siempre la crisis del antiguo régimen en España, la crisis que, ligada a la Revolución Francesa y al desastre que siguió en España, nos alejó de Europa tan sensiblemente. Seguimos discutiendo, y a veces con corolarios de tipo práctico político muy negativos. Discutimos la crisis de la Segunda República, ligados a la crisis de la Segunda República están buena parte de los negacionistas españoles, les llamo negacionistas rápidamente para entendernos. Si la Segunda República no fue la etapa de modernización del país más interesante que hemos visto en mucho tiempo, pues yo quiero ya retirarme de la profesión, pero eso se niega también. Bien, la cosa es que llamamos crisis a la autarquía del franquismo, que fue algo más grave que una crisis también a mi modo de ver, y luego sucumbimos ya en la crisis actual. En cualquier caso, sí es cierto que en el ámbito de la historia política y en la económica el concepto de crisis es más delimitado, aquello del tiempo breve, y está más claro. El concepto, entonces, resumiendo, se emplea de forma bastante ambigua y bastante versátil, bastante manipulable en buena parte de las cosas que escribimos, y esto que no lo entienda nadie como una negación del valor de lo que hacemos, sino lo contrario, lo que he dicho antes, como la deuda que tenemos contraída con el tiempo presente y nuestra propia presencia en la construcción de los discursos históricos, de los relatos que hacemos, de las interpretaciones que elaboramos. Hoy, desde hace casi un siglo, la idea de crisis es muy fluida en general, y pienso que entonces ya es el momento de pasar a ver que si, puesto que la historiografía no sabe o no acaba de centrar qué es esto de las crisis, veamos
qué es lo que ha pasado a la vez en la propia historiografía para que suceda aquello otro que les decía hace un rato, y es que la historiografía se ha convertido en un tipo de saber plural, epistemológicamente hablando, es decir, que reúne maneras de aproximarse a esta otra realidad que les he contado tan rápida y ambiguamente, cómo la historiografía ha cambiado y por qué, cómo ha cambiado en sí misma y en qué situación se halla en este momento. ¿A qué tipos de crisis entonces corresponderían los cambios historiográficos? Esa sería la pregunta que ahora quiero hacer o quiero plantearme y tratar de responder aquí ante ustedes. ¿A qué tipo de crisis de toda este magma o esta situación tan compleja, en la que crisis prácticamente era todo? ¿Cuáles serían las crisis que permitirían anclar o interpretar o contextualizar un poquito los cambios que se han producido a lo largo del siglo XX y que siguen produciéndose hoy? Bien, pues resumiendo mucho y así de a bote pronto o apresuradamente, creo que son sustanciales para entender los cambios historiográficos del siglo XX en adelante, del siglo XX hasta aquí, desde la década de los 10, de 1910, 1920 hasta esta que ya es casi un siglo, hasta este momento en el que estamos. Pues yo diría que son sustanciales dos tipos de procesos. Unos uniéndolo todo, una quiebra política, social y cultural, es decir, uniéndolo todo, político, social y cultural, los elementos de los tres ámbitos, una quiebra, un hundimiento que abarca al menos el periodo de entreguerras, las 2 décadas centrales del siglo XX, y que abre la Primera Guerra Mundial, o explicita, o condensa, o cristaliza, como ustedes quieran, la Primera Guerra Mundial, y se cierra para resolverse en cambios decisivos con el horror de la Shoah, de la catástrofe, del Holocausto, con el exterminio de los campos de concentración nazis. Ese periodo provoca una crisis moral tremendamente clara, pero también provoca una crisis en las ciencias sociales y en la historiografía. Provoca una necesidad de cambios en las orientaciones principales de todas las disciplinas. Dicho así, bote pronto, pues me pueden decir, ¿y cómo lo mostramos? Bueno, lo mostraríamos con el seguimiento concreto de la obra de los autores, del enlace entre unas disciplinas y otras, y sobre todo de las críticas internas que en todas las disciplinas van diciendo algo así como: esto no vale ya. Esto no vale ya para explicar el mundo, esto no vale ya para seguir adelante, métodos y técnicas tienen que cambiar, y tienen que cambiar detrás de esos métodos y esas técnicas las teorías que los sostienen. Bueno, en historia, la teoría principal, ustedes lo saben sin duda, era el historicismo. El historicismo en sus diversas formas, le llamamos historicismo a cosas muy diferentes y a veces hay una confusión muy grande en torno a la palabra, pero toda la escuela histórica del siglo XIX, desde el positivismo, si lo abordamos desde el final, desde lo que condensa ya y cristaliza las materias, desde el positivismo científico, yendo hacia atrás, el método rankiano o el historicismo de Collingwood, todas esas maneras de ver el mundo y la realidad y el pasado y conectarlo con el presente y con toda la riqueza que tienen, todas hacen crisis, todas sucumben cuando los críticos de todo tipo, internos a la disciplina o externos, vengan a decir algo así como: esto no ha servido para evitar el horror, este modo de ver el pasado, el ser humano y el presente no nos ha evitado la catástrofe. La crisis del historicismo entonces está fechada y sentenciada, del historicismo prácticamente en todas sus formas. Está sentenciada en el año 45, por poner un punto así dicho rápidamente y con un poco de trampa por mi parte, se lo confieso. El historicismo está hundido como modo de explicar la realidad, pero el historicismo no era en ese momento la única forma de hacer historia. Desde finales del XIX, principios del siglo XX, la historia social venía compitiendo con esa otra historia política, básicamente, que trataba al individuo de una manera muy especial, sobre todo al individuo de relieve, al individuo de renombre,
Bueno, la historia social, que nace en Francia o nace en América del Norte también al mismo tiempo, 1890-1900, y que es pequeñita y débil en aquella época, se convierte luego hacia 1920 en una competidora muy eficaz de la historia política, pero todavía no hegemónica, todavía no suficiente como para arrumbar a las corrientes fuertes, que son las historicistas, dichas así todas de una manera general. Bien, sin embargo, en 20 años, en 2 décadas, y con esta crisis del periodo entre guerras y sobre todo con este fracaso tan tremendo de no haber sabido evitar el horror de los campos nazis y el exterminio en masa por razones de tipo político y organización del horror, la historia social gana la partida. Después de la Segunda Guerra Mundial, las escuelas de historia social, con sus objetivos distintos, proliferan por todas partes, hasta hacerse las dueñas del campo de la historia hasta los años 70 prácticamente, u 80, dependiendo de países. Ahí hay que matizar mucho y con esto no les quiero cansar. Bueno, la historia social pretendía dar, ustedes lo han oído 1000 veces o lo saben mejor que yo, dar voz a los sin voz, recoger experiencias, recoger información del pasado, en este caso, no tanto las experiencias vivas como las experiencias registradas en documentos o en tipos de fuentes que antes no se habían explotado, y abandonar la historia política antigua, digamos, o por lo menos relegarla a un ejercicio secundario, mientras se colocaba en primer plano el rescate de la historia de masas, de la historia de grupos, de la historia de clases, si hablamos en marxista también. Bien, entonces el primer cambio sería de este tipo. Las guerras cambian la percepción de muchas cosas. La Primera Guerra Mundial es una quiebra clarísima, la segunda es la reordenación de muchas de las experiencias internas, y en medio está la crisis del 29, que trae consecuencias también de otro tipo, más específicas. Como ven ustedes ahí, ya una crisis económica concreta, el crack y la crisis que siguió de 1929, va a tener mucho que ver con el segundo tipo de elementos que les voy a decir. Primero, estos otros culturales, sociales, económicos, políticos, que inciden en la naturaleza de las disciplinas. Y luego esta otra, que sin estar separada de lo anterior ni mucho menos, se produce ya dentro de las disciplinas mismas, al margen de su objeto, pero ligado con él. Me explico. Tanto trabajemos sobre colectivos del pasado como sobre colectivos del presente, me estoy refiriendo a sociología o antropología, igual que la historia, la crisis del 29 incide directamente, ahí sí que se puede ver, la otra incidencia es más vaga, un poquito más difusa, más de tiempo medio, esta otra es de tiempo corto. La crisis del 29 incide en la epistemología de las ciencias sociales y en los métodos utilizados a favor de la cuantificación. La cuantificación se erige como garantía de verdad, de eficacia, de exactitud. Es la época dorada de los números en historia, de la historia cuantitativa. La historia se haría cuantitativa o no sería cierta. Recuperar la verdad del pasado tendría mucho que ver no con el análisis de imágenes, de símbolos o de discursos o textos, como luego sin embargo vamos a ver, sino con el análisis de series de datos, series de elementos susceptibles de ser medidos, de ser organizados, de ser sometidos a fórmulas. Bueno, la historia se matematiza tanto que poco a poco se irá independizando, y hoy ustedes saben que con los historiadores de la economía, los historiadores generales, prácticamente ya no tenemos nada que hacer porque no somos capaces de comprender sus fórmulas. Ellos tampoco nos hacen mucho caso a nosotros porque están aplicando teoría, si es que esos métodos que utilizan tienen una teoría, como siempre tienen prácticamente una teoría cerrada detrás. Bueno, el giro entonces es interior a las disciplinas, a las ciencias, a la historia, y va en esta dirección.
en lugar de reorientarse hacia otro tipo de discursos más moralizantes, se nos separa más la filosofía, se separa el ensayo, se separa la literatura de la historia se hace científica también, y ahí hay una crisis, ya digo, concreta, la del 29, un tipo de crisis que tiene una incidencia muy directa en esto. Se entendería entonces que el rigor y la cientificidad sería algo inherente a la escritura de la historia, y es entonces también cuando nos separamos más de los historiadores del arte, claramente. Bueno, el marxismo refuerza esta idea en buena medida, la idea de la cientificidad ligada a los números y a la exactitud. Aunque no lo parezca de entrada, la base científico-social o económico-social del marxismo ayudó hasta que luego lo que se llamó neomarxismo, o un marxismo más humano, el neomarxismo británico con Thompson, con Hobsbawm y demás, nos saca un poco de ese dominio o esa inflexión cientifista de los números. Bueno, las cosas corrieron muy rápido después de este tiempo, y este tiempo fue relativamente corto, hablando así tan en general me da un poco de miedo, pero enseguida nos podemos situar en la crisis de los años 60. Los años 60, el 68 es una fecha emblemática, no solo para muchas de nuestras biografías personales, de la gente de mi edad, sino también en cuanto a su incidencia en los procesos generales y no menos en los procesos de pensamiento. Bueno, el 68 empieza a colocar, a poner sobre el tapete las limitaciones de estos modelos previos de hacer historia, y esa crisis social del pensamiento, que sí es creativa, en este caso sí, pero que no es creativa porque seamos los historiadores los que creamos, sino porque empezamos de nuevo a llegar hacia la filosofía, a acercarnos a la filosofía. Es creativa entonces porque detrás estarán Foucault, Derrida, es decir, todo lo que el pensamiento francés de aquellos años pone sobre el tapete. Tardamos más o menos los historiadores en acercarnos, pero antes o después nos hemos acercado, dando pie a eso, no todos ni todas, pero bueno, el feminismo, las corrientes feministas, los análisis de tipo cultural entrarían ahí en una nueva mecánica, ya muy complicada, muy dispar, muy desigual, por la cual prácticamente hoy todo es historia y todo es historiable. Todas las fuentes, incluso las más banales, nos van a servir a los historiadores para responder a preguntas que no nos hemos hecho desde dentro de la disciplina, pero somos cada vez más tendentes a tomar de otras inspiraciones que sí se las han hecho. Enseguida estaríamos por ese camino de lo que el estructuralismo y el postestructuralismo traen a la historia. Estaríamos en la palabra maldita para muchos y para otros no tanto, que es la posmodernidad. La posmodernidad redondea algunas de estas operaciones a las que me he referido, y aunque sea de manera periférica, abre la puerta también a la vuelta del pensamiento historicista, que se vuelve a instalar en la disciplina de la historia con gran facilidad, ya bajo formas nuevas, el neohistoricismo, volver a dedicarle importancia al sujeto individual, ya no solo de nuevo al sujeto social o al sujeto sin rostro, sino interesarnos más otra vez por aquellas figuras que en historia hayan podido ser susceptibles de ser historiables en un marco clásico. Todas las variedades de historicismo vuelven a competir con aquellas otras formas que traen a primer plano el cuidado por el lenguaje, por la textualidad, por las imágenes, la semiótica, etcétera, etcétera. Bueno, con esto no me voy a entretener mucho, pero sí no quiero extenderme demasiado para dar lugar al debate o a que disfruten ustedes más de la segunda conferencia, que seguramente les va a interesar más.
Pero sí quiero decir que a todo esto, a todos estos cambios de las 3 últimas décadas, y que hacen que los historiadores seamos tan diferentes, historiadoras por supuesto también, diferentes de lo que eran los historiadores e historiadoras de hace 3 o 4 décadas, si por poca sensibilidad que tengamos hacia lo que está pasando, a todo esto, a todos estos cambios, les llamamos giro cultural. El giro cultural significaría muchas cosas distintas, pero creo que una sola contiene todo lo anterior. El giro cultural es una sacudida que nos viene desde la antropología, no desde cualquier otra disciplina. Es una llamada de aviso y es una aceptación franca y abierta por parte de muchos de nosotros, sobre todo en América del Norte, pero luego también en Europa, y ahora prácticamente aceptada de manera global por quienes la aceptan o aceptamos, no por quienes la rechazan del todo porque estén en la otra recuperación que les acabo de decir. Bueno, ese giro cultural es una sacudida, luego una crisis fuerte producida en la disciplina, que viene de la antropología social y cultural de los años 70 y 80 en adelante, que esa antropología está atravesada a su vez por la semiótica y por la semiología, y que se orienta hacia todo tipo de análisis de cultura visual y de teorías de la comunicación. Ese sería quizá el punto en el que, si yo, en vez de haberles hablado de esta cosa tan abstracta y tan así general, hubiera hecho un ejercicio concreto, hubiera podido conectar más con el sentido y la orientación del curso. Pero eso no me ha dado tiempo a hacer, lo siento. La cuestión es entonces que esa crisis no nos viene directamente, lo que quiero decir es de la historia del arte, no, nos viene de la antropología, que a su vez ha incorporado todo el aparato teórico, y bueno, todo no, pero ha incorporado muchas de esos planteamientos. El asunto es que eso ha transformado o está transformando extensamente la disciplina de la historia. Nuestro interés por la cultura visual es cada vez mayor, por todo aquello que tenga que ver con imágenes, símbolos y signos, y ya digo, el camino es intermedio, es un rodeo, lo hacemos desde la antropología, y eso ha molestado a muchos de mis colegas, quiero decir, a muchos de los historiadores generales. El caer en los brazos de la antropología no era bien visto por muchos de quienes, mal que bien, habían aceptado corrientes de la sociología, pero la antropología era una disciplina que siempre se llevó mal con la historia, precisamente porque negaba el tiempo histórico. En sus corrientes primeras o en sus objetivos primeros era una disciplina ahistórica. Bueno, dicho rápidamente, pues la antropología resulta hoy, a mi modo de ver, sobre todo la que se llama antropología interpretativa, y después de ella la posmoderna, que es una antropología muy deprimida, muy deprimida en sus posibilidades de conocer al otro. Bueno, pero sin embargo muy rica teóricamente. Esa antropología, digo, es histórica, está llena de historia de arriba abajo. Con decirles a ustedes que las citas de Collingwood, del inglés Collingwood, más abundantes de los últimos libros que pueda uno leer, están en antropólogos y no en historiadores, pues se pueden hacer una idea rápida de esto. Bueno, los antropólogos entonces, resumiendo, nos traen este bagaje de alguna manera, y quienes lo aceptamos creo que disfrutamos con ello. Todo el campo, con esto voy a ir terminando casi ya, el campo en el que se recoge todos estos giros últimos de las 2-3 últimas décadas, dependiendo de autores y lugares, pues habría que fechar con más precisión, pero en fin, que han aceptado esa crisis. Todo el campo es el de los estudios culturales, los cultural studies, deshechos ya de lo que fue su origen en Gran Bretaña, en Inglaterra, mejor dicho, en los años 50, finales de los 50, de la mano de un Stuart Hall o de un Terry Eagleton, etcétera, etcétera. Después, ya no, los estudios culturales, desde que se trasladaron a Estados Unidos, ya son otra cosa, ya son el receptáculo, el cajón desastre en el que conviven todos los especialistas que aceptan de alguna manera ese giro cultural, sea ese giro lo que sea, y haya venido a parar en lo que pare.
Para hacerse una idea más concreta, dentro de los estudios culturales caben todos los estudios feministas y posfeministas, desde las corrientes más clásicas, cada vez menos practicadas, de tratamiento de historia de las mujeres, hasta la teoría queer y teorías post-queer que también tenemos, pero no se las voy a contar a ustedes, no teman, porque no las entiendo. Luego, estudios poscoloniales, que prácticamente son todos al expandirse y al globalizarse el marco de la expansión de este hecho, de que la crisis ha reordenado tantas cosas y ha hecho explosionar desde dentro las disciplinas, pues todos los países que han sido colonizados en algún momento se han lanzado de una manera u otra a escribir este tipo de cosas, a aceptar este tipo de marcos interpretativos, y todo eso se llama estudios poscoloniales, algo que en España se conoce todavía poco, pero que cuando mis alumnos de 20 y tantos años los conocen, pues se ponen muy contentos, o sea que es señal de que encaja bien con la sensibilidad actual. Bueno, todo es cultura, sí, en las ciencias sociales y en la historia, a la vez que la cultura se ha convertido cada vez más en una moneda de cambio en políticas culturales, en un valor político en sí mismo, la cultura con mayúsculas. Esto naturalmente realimenta la máquina de la especulación teórica, tanto como la de los beneficios colectivos que pueda producir eso, y nuestras identidades se modulan en función de esta situación. Como les decía, todo este lío que tenemos en la historiografía sin duda es una crisis, pero ya no es una crisis, a mi modo de ver, de crecimiento, de expansión o de ampliación de horizontes. Otros, sin embargo, la vieron hace un par de décadas como una crisis más depresiva quizás, o más deprimente de lo que habían sido otras crisis, en este caso históricas, otras crisis incluso de la profesión. Me explico. La caída del marxismo, la caída de los países del este, mejor dicho, y la crisis del marxismo como modo de interpretación intelectual, interpretación de la vida y las cosas y el mundo y su deriva, produjo en muchas historiografías, entre ellas la española, en autores además de un peso extraordinario y de una importancia grande, como puede ser el catalán, español y todo a la vez, Josep Fontana, produjo una serie de textos que luego muy difundidos y muy seguidos por muchos discípulos, admiradores, muchos de nosotros. Nos deprimíamos porque el marxismo había dejado espacio a otras interpretaciones, y eso en conflagración o en colaboración con filosofías de la historia pseudo-hegelianas o algo así, como las de Fukuyama, pues daba la sensación de que todo se había perdido y nada estaba en pie. Mi opinión es otra, sin dejar de inquietarme en su momento por aquello también, como todos los demás. Creo que lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, ahora de manera menos impactante, es sin embargo el producto de cómo cambian las cosas en la vida, y cómo en el fondo y en la forma los historiadores e historiadoras nos debemos al mundo en el que vivimos y a las cosas que hay a nuestro alrededor, que en parte las creamos y en parte las dejamos en herencia, digamos que acumuladas ahí en lo que los demás reciben y transmiten a su vez. Ya no me voy a detener prácticamente nada más, sino solo decirles que como resultado concreto y práctico de todo esto, una mucho mayor atención al sujeto individual, que lo que la historia social o el dominio de la historia social había procurado, es lo que recibimos de nuevo hoy, o lo que tenemos sobre el tapete. Volvemos a ocuparnos otra vez más del individuo, y a través de la biografía en sus múltiples formas, sobre todo de la biografía experiencial, traemos hasta el presente las vivencias, la experiencia vivida y toda una serie de cuestiones que en otros momentos quedaban más fuera sin haber dejado de estar presentes ahí en determinadas inspiraciones o autores, habían quedado fuera por el dominio de otros modos de ver.
Luego, la atención al sujeto individual, pues sería una conclusión que unificaría todos estos otros polos o otras formas distintas de organizar los discursos históricos que he tratado muy brevemente de presentarles aquí, y que en cualquier caso obedecen, repito, a crisis de pensamiento o a crisis epistemológicas combinadas, pero que sin embargo no tienen por qué terminar mal, a mi modo de ver, sino todo lo contrario. Así que muchas gracias a ustedes y por la paciencia, y de nuevo a los organizadores por digamos cometer el error de traer a una aficionada a la historia a estas alturas y a esta casa. Muchas gracias. Sí. En fin, yo creo que ha sido muy estimulante y has dicho muchas cosas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o da mucho que pensar todo lo que has dicho. ¿Para bien? Sí, yo quiero siempre para bien. Yo quiero ser optimista. Sí, no, yo creo que sí. Así que no sé si abre un turno de preguntas o de debate o de contrarréplica. O de contrarréplica o de protesta. De reclamación. Cuando llegue a casa, supongo que al pasar estos pequeños apuntes de limpio, me meteré en Google y buscaré historia de la historia o algo por el estilo. ¿Me podría ayudar a encontrar algún manual sencillito, o más o menos sencillito, para localizar estas cosas sin tener que recurrir al ordenador? Yo puedo hablar. Sí. El libro que ha escrito Elena. Pero no es sencillito. Yo he prometido hace muchos años escribir uno sencillito y nunca me da tiempo. Ya sabe usted aquello del que no tenía tiempo para o más o menos lo de vísteme deprisa, ¿no? ¿Cómo era? Vísteme despacio que voy deprisa. Le he escrito a usted tanto que apenas ha tenido tiempo. Eso es, le he escrito a usted mucho porque apenas he tenido tiempo, que no me acordaba. Entonces escribí un libro muy pesado. En el año 4 se publicó más o menos Tendencias historiográficas actuales, que lo ha dicho. Lo utilizo de manual, los alumnos lo sufren, no lo impongo yo, pero bueno, ellos lo fotocopian y esas cosas, pero que Tendencias historiográficas actuales trata de contar esto, trata de contarlo, claro, trata de analizarlo más despacio, porque vamos a ver, yo le recomendaría a Igers, por ejemplo. Lo que pasa es que Igers cubre menos espacio de lo que yo he tratado de cubrir. Igers, sin H ni nada, 2 Gs, Igers tiene un librito pequeñito, el título exacto no me acuerdo, pero George Igers es muy fácil de encontrar en Google y tiene un librito pequeñito traducido al español. Luego tiene otros muchos en inglés. Es un autor, es el gran referente en historia de la historiografía, no se llama Corrientes de la Historia o algo así. Entonces el problema es que en epistemología histórica o en historia de la historia, como usted dice bien, los autores somos muy diferentes, opinamos cosas distintas, somos muy especulativos, y tampoco hay mucho en castellano que le pueda decir. Así que bueno, no sé, lo mismo si me deja un correo o algo así, le mando alguna cosita más apañada, si tiene tiempo. Si luego me quiere dejar el correo, le mando algún documento corto o algún capítulo mío, en fin, mío, pero censurado, es decir, que le quito lo más espeso. Bueno, si quiere de verdad, y si no, Igers, pequeñito, sí. Así un libro pequeño, sencillo no necesariamente, pero pequeño sí. A mí me gustaría preguntarle si en esa crisis de crecimiento, como la ha llamado usted, no se ha dado un acercamiento a la historia del arte por parte de la historia, por parte de la historia mayoritaria, vamos a llamarlo así, no voy a sí. Vamos a ver, puntualmente sí, a través de los estudios culturales, como he dicho, podemos encontrar autores o autoras que vuelven a la historia del arte, sobre todo a la historia del arte contemporáneo, claro, pero de manera puntual o concreta y a veces un poco como juego
no diré, vamos a ver, no diré trivial sino como algo al margen de, es decir, no siempre como la tarea principal, pero sí que hay. En España no es muy frecuente esto. En España no es frecuente. Nunca la mirada, nunca la mirada vuelve hacia el arte clásico, no, ahí estamos muy separados, en la medida de lo que yo sé o de lo que yo percibo. Es más fácil que un historiador del arte, creo, escriba sobre historia o piense sobre historia que un historiador general en España se atreva a hacer pinitos. Ahora, en inglés tenemos de todo, en inglés hay de todo. Y luego hay, ahora que me pregunta usted esto tan interesante, hay por ejemplo un autor, Simon Schama, que escribe de arte y bueno, fue muy polémico en historia porque plantea esa cuestión de dónde está la verdad histórica y la verdad ficcional, la verdad literaria. Y en Los ojos de Rembrandt, que es un libro que a mí me gusta mucho, no sé qué opináis los historiadores del arte, porque la polémica fue muy dura en torno a su reconstrucción de vacíos o a su interpretación demasiado abierta de Los ojos de Rembrandt, que es así de gordo además, o sea que cuando reinterpretaba o sobreinterpretaba, interpretaba mucho. Simon Schama dentro de la historia ha hecho verdaderos estragos, provocando esas polémicas, diciendo hasta me voy a inventar un documento y me lo voy a inventar bien y voy a decir que es inventado, pero como le pongo el aparato crítico abajo se lo van a tragar ustedes, y van a ver que ese documento rellena un hueco. Bueno, todo esto tiene que ver con la discusión sobre qué tipo de discursos hacemos los historiadores, si son ciencia o no son ciencia, y como ya Hayden White nos dijo hace tiempo, interpretamos y sobreinterpretamos más de lo que nos creemos. Bueno, bien, así que Simon Schama haría este jueguecito con la historia del arte. Él es un historiador del arte en parte, pero no un historiador tan profesional como otros, y ese tipo de cosas, ya digo que sí las utilizamos, digo todo esto porque estoy acordándome que sí las podemos utilizar quienes nos acercamos a la historia cultural con un sentido amplio, con un concepto amplio, tanto como libros de texto, quizá aprovechando esa experiencia, como para aportar otro tipo de documentos que hoy son tan gratos a los jóvenes, en parte por esto de que la cultura visual nos va empapando a todos cada vez más. Me refiero a unos vídeos que yo misma he utilizado recientemente de la BBC, los de la BBC, donde los historiadores del arte sí que los conoceréis, los de Schama, bueno, pues que para sensibilizar a historiadores, digamos que están bien, y va haciendo lecturas de diversos autores, desde Caravaggio a Rothko y pasando por Picasso, cosas así. Bueno, esto podría encajar con algunas de las sensibilidades de aproximación de algunos, pero así como a otras disciplinas el acercamiento es más fácil, yo diría que en historia del arte las fronteras todavía son más rígidas. Eso tiene que ver también con cómo se ha profesionalizado una rama, y luego también que la historia del arte tiene unos recursos propios muy específicos, muy en fin, necesariamente distintos a los de la historia general. Pero resumiendo y no queriéndome enredar o enrollar, pienso que es lo que les decía antes, es más la norma, es más fácil que los historiadores del arte piensen en la historia que nosotros. Yo creo que en España hay una compartimentación muy grande, producto seguramente de la propia estructura de la universidad, ¿no? Sí. Que plantea las áreas de conocimiento casi como cárceles para el pensamiento, y donde uno no se puede mover ni un milímetro de su área de conocimiento, y eso yo creo que es bastante negativo. Pero sin embargo, por ejemplo, a mí me da la sensación, yo la historiografía inglesa la conozco peor, pero en el caso francés sí que se trabaja muchísimo en colaboración historiadores del arte e historiadores, y la mayor parte, por lo menos sí que es evidente. Yo, claro, el caso de los historiadores lo conozco mucho menos, pero sí que es verdad que los historiadores del arte, por ejemplo en el caso de Francia, tienen clarísimo que el arte es una cosa particular dentro de la historia, o sea que es un fenómeno que pertenece a la historia, y por tanto que saber historia es tan importante como saberse la historia de los estilos, ¿no? Que en España esto siempre ha sido como la Biblia de un historiador, ¿no? Saber distinguir un movimiento artístico de otro por una
serie de rasgos formales. Yo creo que esto hay otro tipo de historiografías ahora que lo plantean de una manera completamente distinta, y tú ves un poco las cosas, incluso para el arte clásico, hablo de arte clásico para referirme al Renacimiento o al Barroco, al 17, al 18, hay un entrecruce, yo qué sé, pues una persona como Starobinsky es un historiador y a la vez también hace libros de historia del arte, y así podríamos muchísimos ejemplos, ¿no? Que hay, yo creo que hay mucha más permeabilidad que es muy enriquecedora, además nunca se pierde en ese cruce, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. Pero en España este tipo de transversalidad entre disciplinas es muy complicado, es muy complicado. Sí, de hecho nosotros en el plan de estudios nuestro de grado en la Complutense no tenemos en historia, el título de historia no da historia del arte. Sin embargo, los historiadores del arte sí tienen historias, se han metido, ahora ya, o sea que hay que decirlo en su honor, han metido, bueno, pues eso puede dar otro dinamismo a la cosa, ojalá.